Les damos la bienvenida a esta masterclass, que es una masterclass esta junto con la próxima que vendrá la semana que viene, que son preparatorias de las jornadas de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, que hacemos todos los años, hace casi 30 años. Las jornadas de Derecho Administrativo de la Austral van a ser los días 17, 18 y 19 de octubre, lunes, martes y miércoles, y luego la otra semana, 24 y 25, y luego el 26 por la mañana. Los primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, es por la tarde, y luego la otra semana, lunes y martes, también es por la tarde, salvo la clausura, que la vamos a hacer por la mañana del día miércoles. En esta primera masterclass nosotros nos vamos a referir a las medidas cautelares, o a la ley de medidas cautelares, y lo que vamos a hacer con Agustina es abordar lo que para nosotros son las cuestiones más problemáticas que se dan en la práctica, es decir, en el ejercicio profesional concretamente. Pero esto, por supuesto, sin descuidar la parte teórica o la parte dogmática. Haremos primero una introducción general a cada una de estas cuestiones, y luego veremos cómo esto ha sido tratado en la jurisprudencia, y verlo bien, como digo, desde una perspectiva práctica. Los puntos que nosotros hemos identificado como más problemáticos en la actualidad tienen que ver, primero, con el pedido de suspensión del acto administrativo en forma previa, en sede administrativa, antes de la interposición de la medida cautelar autónoma. El segundo tema que nosotros vamos a tratar es el del informe previo que la ley de medidas cautelares le exige al juez que pida a la administración antes de resolver la medida cautelar. Luego, como tercer punto, vamos a abordar el tema de la vigencia temporal de las medidas cautelares, otra cuestión discutida que está en la ley. El siguiente aspecto va a ser cuál es el plazo de vigencia de la medida cautelar autónoma y cómo juega su caducidad. El otro punto, el quinto, es el tema de los efectos que se le otorgan al recurso contra una medida cautelar que suspende los efectos de una ley o de un reglamento con una jerarquía legal equivalente, es decir, un DNU o un reglamento delegado. Como sexto punto vamos a ver qué pasa con la ley de medidas cautelares en instancia originaria de la Corte, y finalmente nos vamos a referir a la aplicación de la ley de medidas cautelares al proceso de amparo. Este es el esquema que tenemos previsto para el encuentro de hoy, y nos hemos organizado de la siguiente manera. Voy a comenzar en cada uno de los puntos con alguna introducción y un planteo general sobre la regulación a cada uno de los aspectos, y después Agustina nos va a comentar algunos fallos relevantes o cuál es el criterio jurisprudencial seguido en cada uno de estos aspectos. Desde ya queda abierto el chat, y tanto el chat como también ahora lo estoy abriendo, la parte de preguntas y respuestas para que nos puedan formular todas las inquietudes que tengan desde antes o también las que vayan surgiendo a medida que nosotros comenzamos o vamos conversando o exponiendo el tema. Sin más, entonces comenzamos a analizar los distintos aspectos, que como les digo lo vamos a tratar de esa forma con Agustina, que puede que coincidamos o no, con lo cual me parece que va a enriquecer más la exposición, y probablemente cuando no coincidamos tenga razón Agustina, que estudia mucho el tema y es la que más práctica profesional ha tenido, me parece, entre todos nosotros en Argentina sobre esta cuestión. El primer punto. Un aspecto francamente polémico ha sido que la ley de medidas cautelares incorporó que en forma previa al planteo de una medida cautelar autónoma, es decir, estando en trámite el procedimiento administrativo, la ley dice hasta el agotamiento de la vía administrativa, en mi caso lo amplío un poco más y digo que se puede extender a los recursos optativos y procedentes. Bueno, en forma previa a la medida cautelar autónoma hay que pedir la suspensión del acto en sede administrativa. Y si en 5 días la administración no resuelve, o bien rechaza el pedido de suspensión, se está en condiciones de acudir a la justicia con el planteo de la medida cautelar. Un gran sector de la doctrina plantea que esto es inconstitucional. En principio a mí no me parece que sea inconstitucional. El problema está con la regulación de la ley, que la ley no contempla ninguna excepción a este pedido de suspensión previo en sede administrativa. Por eso creo que habría que aplicar, por lo menos,
los supuestos previstos como excepciones, ¿no? Los supuestos previstos en el artículo 2, inciso 2 de la ley, sobre los que vamos a volver más de una vez, que se refieren a los supuestos en los que hay personas vulnerables, también está en juego una cuestión ambiental, alimentaria, o la vida digna, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por supuesto agregaría otros casos en lo que la suspensión o el pedido de suspensión previo en sede administrativa pueda resultar incompatible con la tutela judicial efectiva y con la urgencia en resolver la medida cautelar. De todos modos, y concluyo con una reflexión para darle la palabra a Agustina sobre este tema, lo cierto es que esto que ha escandalizado a muchos, ya teníamos antecedentes en algunas provincias, y en la práctica no genera mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir en la práctica es que uno plantea el pedido de suspensión previo en sede administrativa y simultáneamente, el mismo día lo puede hacer, plantear la medida cautelar autónoma en sede judicial. Lo cierto es que mientras uno plantea la medida cautelar, se sortea el juzgado, que por lo menos esto puede tardar un día, que llega al juzgado de primera instancia, y que el juzgado de primera instancia dicta el primer auto. Ahí pasó por lo menos otro día. Una vez que dictó el primer auto, le corre un traslado al fiscal para que se pronuncie sobre la competencia. Pasa otro día hasta que llegue. En el mejor de los casos, y en el muy mejor de los casos, el fiscal se expide el mismo día o al día siguiente, como digo, en el mejor de los casos, con lo cual ya pasaron 2 días desde que fue a la fiscalía. Luego vuelve al juzgado el expediente, y cuando vuelve al juzgado, lo que suele hacer el juzgado es ponerlo en letra. Y entonces uno tiene que presentar un nuevo escrito pidiendo que se resuelva la medida cautelar. En todo este tiempo, por lo menos, o con todos estos procedimientos, por lo menos transcurrieron una semana o 10 días hábiles, partiendo de la base de que se le está dando al expediente un trámite bastante ágil, que en la realidad no suele ser. Tal cual. Claro, Agustina, estoy siendo bastante optimista. Bastante, ¿no? Generoso, muy generoso. Bastante generoso, efectivamente. Partiendo de la base optimista de que en 10 días tengo todo. Bueno, para los 10 días se cumplieron los 5 días desde que yo presenté la suspensión en sede administrativa, así que no habría ningún inconveniente, porque los 5 días tienen que cumplirse al momento en que el juez está en condiciones de fallar, sin que haya habido una respuesta o haya sido rechazada. Bueno, esta es una introducción general al tema del pedido de suspensión previo en sede administrativa, y te cedo, Agustina, para que hagas tus comentarios. Sí, bueno, comparto 100% lo que acabas de decir, que suele haber mucha más vicisitudes, ¿no? Desde que llega el juzgado hasta que puedas subir la demanda, ni hablar que probablemente te intimen al bono, a la tasa, es decir, coincido que en la práctica no termina siendo un problema. Pero bueno, también es interesante que hubo jurisprudencia sobre la configuración del ritualismo inútil. Es decir, ya sea uno en sede administrativa, digamos, si uno ya tiene un rechazo y lo que está haciendo, bueno, no agotó la vía porque está con un recurso, hay jurisprudencia que dice que, bueno, mientras, digamos, la administración ya planteó su postura en contra de la pretensión. Y lo mismo con que cuando la administración presenta esta defensa o esta irregularidad, la denuncia, al contestar el informe del artículo 4, que lo vamos a ver después, pero es que es un paso previo para que el juez se pueda pronunciar sobre la cautelar. Entonces, en estos casos, cuando le toca al juez resolver si se cumplió con este requisito, que la administración lo denuncia, cuando presenta el informe del artículo 4 y a todo evento contesta el resto de las cosas, se consideró que esto es un ritualismo inútil, porque ya sabemos la postura de la administración que le va a decir que no, entonces mandarlo a sede administrativa para que lo pida es un mero rigorismo formal. Los casos, a modo de ejemplo, en donde se pronunció la sala quinta en el caso Quetul con K en el 31 de marzo del 2016. En este caso justamente había contestado el informe del artículo 4 y la Cámara invocó que mandarlo a sede administrativa a presentar este reclamo previo sería un ritualismo inútil. Y lo mismo, para mencionar como ejemplo, el caso ABC SA de la Sala 4 del 12 de marzo de 2019,
En este caso se daban las dos cosas. Había interpuesto un recurso y lo había rechazado la Administración en sede administrativa y además ya había contestado el informe del artículo 4. Bien. El segundo punto que adelantamos que íbamos a tratar es el del informe previo que tiene que requerir el juez a la administración pública antes de resolver la medida cautelar. Acá nuevamente se ha discutido mucho, en general la doctrina plantea que esto es inconstitucional. Por mi parte, lo que yo creo que el pedido de informe previo no es en sí mismo inconstitucional, quizás lo sea en el marco del derecho privado, pero en el marco del contencioso administrativo, donde tiene una trascendencia muy importante el interés público, que por supuesto supone también satisfacer los derechos humanos, no parece que sea efectivamente inconstitucional que se le corra un traslado previo a la administración pública para que se pronuncie. Ya había en el Fuero Contencioso Administrativo Federal algunos casos antes de la ley en los que se corría un breve traslado o que también se requería de la administración pública que acompañara las actuaciones. Lo que me parece es que no existe, como alguna vez se ha planteado, una esencia de que las medidas cautelares tienen que ser inaudita parte. Insisto, eso podrá ser así en el marco del derecho privado, pero pareciera que no es así en el marco del derecho público, como ocurre también en otras legislaciones comparadas a nivel provincial. Este pedido, o mejor dicho, este informe previo que se le debe pedir a la administración pública, no va a aplicar, es decir, no hay que pedirlo en los supuestos del artículo 2, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares, que como adelanté es cuando esté en juego un derecho de naturaleza alimentaria, también de naturaleza ambiental, un sector vulnerable, o esté en juego la vida digna conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. En los supuestos del artículo 2, inciso 2, no se aplicaría. De todos modos, creo que la ley ha sido, como muchas cosas, demasiado estricta, y no solo debería excepcionarse en los supuestos que acabo de mencionar, sino también en algún otro cuando este traslado pueda resultar incompatible con la naturaleza de la pretensión, en términos más amplios, o bien con los derechos involucrados, o bien con el proceso cautelar propiamente dicho. La jurisprudencia en algunos casos se ha planteado o se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad. Por ejemplo, la Sala 5, la 3 y la 1 han resuelto que es constitucional el pedido del informe previo. Es decir, hoy no habría duda que en el contencioso, en principio, la jurisprudencia entiende que es constitucional. También es cierto que cuando se ha apelado la decisión de correr un traslado en forma previa a la administración pública, en algunos casos se dijo que era constitucional el informe previo, pero en otros casos, sin entrar en el fondo, se rechazó la apelación diciendo que no causaba gravamen el que se corriera un traslado. ¿Cómo es el régimen general? Brevemente, para luego pasar a la jurisprudencia que plantea Agustina. El traslado, para requerir el informe previo, es por 5 días en el caso del proceso ordinario, mientras que va a ser de 3 días en los procesos sumarísimos o en el amparo. Adelanto que en mi opinión, en el proceso de amparo, tener que requerir el informe previo resulta inconstitucional porque, ahora lo vamos a ver, va en contra de la naturaleza propia del proceso de amparo. ¿Qué contenido tiene que tener este informe previo? La ley dice que la administración tiene que referirse a dos puntos. Primero, el interés público comprometido. Y segundo, dice, podrá expedirse sobre las condiciones de admisibilidad y de procedencia de la medida cautelar. El primer punto, no hay ninguna duda que la administración se tiene que pronunciar sobre el interés público, porque justamente al momento de resolver la medida cautelar hay que ponderar el interés público comprometido. La discusión se genera sobre el segundo aspecto, porque la norma dice podrá expedirse sobre la admisibilidad y procedencia de la medida cautelar. Algunos entienden que es opcional para la administración pública. En lo personal yo creo que es obligatorio para la administración pública expedirse sobre la admisibilidad y la procedencia. Sobre la admisibilidad, porque en el marco de la Ley de Procedimientos Administrativos y de la jurisprudencia es una cuestión que debe ser analizada de oficio por el fiscal y por el juez, las condiciones de admisibilidad de la demanda y con mayor razón también de la medida cautelar. Y es algo irrenunciable para la administración pública. Y sobre las condiciones de procedencia, también, porque una de las condiciones de procedencia es la no afectación del interés público.
Por eso creo que es obligatorio para la administración expedirse. No puede además ser discrecional y que quede en manos del abogado del Estado ver si se opone o no a la pretensión. Y estrechamente vinculado con esto, aparece otro aspecto que tiene que ver con qué naturaleza tiene este informe. ¿Por qué? Porque de la discusión sobre la naturaleza jurídica del informe, creo que se va a desprender si con el pedido de informe se produjo o no una bilateralización del proceso cautelar, o si por el contrario termina siendo unilateral. Algunos entienden que es un mero informe, como podría ocurrir en el marco del, para algunos también, en el marco del amparo por mora. Lo cierto es que en la práctica, más allá de cualquier discusión, la presentación del informe supone un momento de oposición, de rechazo, de resistencia, de réplica o de defensa a la pretensión del particular que plantea la medida cautelar. Por lo tanto, yo creo que en definitiva, y lo que ocurre en la práctica, es que supone una bilateralización, donde de la otra parte, en este caso el Estado, se va a oponer a la pretensión. Sobre todo si se expide, como tiene que hacerlo, sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia. Esa es mi opinión. Pero al margen de mi opinión, lo cierto es que en el Fuero Contencioso Administrativo Federal se entiende que no se produjo la bilateralización del proceso. Es decir, que el pedido de informe no supone bilateralizar el proceso. Esa es la regla en la Cámara Contencioso. Sin perjuicio de que la Sala 4 tiene un criterio particular que dice, bueno, tenemos que ver cómo se respondió al informe del artículo 4. Entonces dicen, si en el informe del artículo 4 solo el Estado se manifestó sobre el interés público comprometido, no hay bilateralización. Ahora, si se pronunció sobre el interés público comprometido y además se opuso a la admisibilidad y procedencia, esto supone la bilateralización. ¿Y por qué pongo énfasis en esto de la naturaleza jurídica del informe como un acto de rechazo y no como un mero informe noticia, como diría algún autor? Y en si hubo o no bilateralización. Porque esto tiene consecuencias muy importantes prácticas en el proceso cautelar. Primer punto, una vez que se presentó el informe, ¿hay que correr traslado a la otra parte, es decir, al particular que planteó la medida cautelar? Bueno, esto no está resuelto. Lo cierto es que la regla es que cuando uno incorpora documentación al proceso, automáticamente hay que correrle traslado a la otra parte. Pero, como les digo, la ley no dice nada. La jurisprudencia en general entiende que no hay que correr traslado del informe. En principio yo diría que hay que correr traslado, porque la regla es que cuando se incorpora algo en el proceso, una documental, se le corre traslado a la otra parte. Pero es algo que dependerá en definitiva a lo que resuelva el juez, si le corre traslado o no. Pero para eso va a tener que tener en cuenta la urgencia en satisfacer la pretensión y si otorgó o no una medida cautelar interina a la que nos vamos a referir. Entonces, tiene importancia en eso, porque si se bilateraliza hay que correr traslado. Segundo, ¿qué pasa si se lo omite? Si se omite el informe que es obligatorio, la medida cautelar sería nula, y así también se lo ha entendido. ¿Qué ocurre con el tercer aspecto? ¿Qué ocurre con el planteo de la incompetencia? La incompetencia, si uno entiende que la presentación del informe supone bilateralizar el proceso, y es un acto de defensa, la incompetencia habría que plantearla, en el caso del Estado, con la presentación del informe. Si uno entiende que no hubo una bilateralización del proceso y que es un mero informe noticia, en ese caso no sería necesario plantear la incompetencia junto con el informe del artículo 4. En el caso del Estado, yo propondría plantear la incompetencia, ¿no? Para no perder la oportunidad. Lo mismo, en cuarto lugar, ocurre como consecuencia práctica con la recusación. La recusación tiene que plantearse en la primera oportunidad. Si uno entiende que con el informe se bilateraliza el proceso, y el informe es un acto de defensa, junto con el informe del artículo 4, el Estado tiene que plantear la recusación. Y por último está el régimen de las costas. El principio general en materia de medidas cautelares es que no procede una condena específica en materia de costas en el incidente cautelar, porque, según se entiende, es contingente y
vamos a tener que estar, dice la Corte y también el Foro Contencioso Administrativo Federal, a lo que resulte en el proceso principal, debiendo evaluar, entre otras cosas, dice la jurisprudencia, la actitud que hayan adoptado las partes, sobre todo la parte demandada. Ahora, este criterio general de las medidas cautelares se relativiza un poco en la medida cautelar autónoma. La medida cautelar autónoma en el contencioso administrativo es la que se presenta estando vigente el procedimiento administrativo. Y puede que haya o no luego un proceso judicial principal. Es decir, el pedido de una medida cautelar autónoma no necesariamente supone que luego haya un proceso principal. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que me hayan hecho lugar al recurso que planteé mediante el estudio en sede administrativa, o también puede ocurrir que me hayan rechazado el recurso y por el motivo que fuera, después no presento la demanda judicial. Entonces nunca hay proceso judicial posterior. ¿Esto qué significa? Que en el Foro Contencioso Administrativo Federal, a mi juicio con acierto, se ha resuelto que en el marco de las medidas cautelares autónomas sí puede haber, dice la Sala 4, condenas en costas en la medida en que haya un contradictorio. Pero esto cuando llega a Cámara. ¿Qué pasa en primera instancia? Si digo que en primera instancia se bilateralizó el proceso y hubo un informe o un traslado al Estado para que conteste un informe y efectivamente hubo una oposición, esto a mi juicio ya genera costas y podría haber condena en costas en primera instancia cuando se haga lugar a la medida cautelar o se la rechace, sin perjuicio de que en Cámara también las habrá de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte. Y bueno, por último ya había mencionado las excepciones, que son los del artículo 2, inciso segundo, que a mi juicio habría que extender. Y finalmente, para terminar con el informe previo, ya le cedo la palabra a Agustina, la ley contempla que se puede solicitar una medida cautelar interina, es decir, que conjuntamente con el pedido de medida cautelar puedo requerir esta medida que algunos lo denominan precautelar, y que para la ley solo procede cuando concurren circunstancias graves, objetivamente impostergables. Es decir, tiene un criterio sumamente estricto, a mi juicio demasiado para obtener una medida cautelar interina. Y la realidad es que en el contencioso administrativo federal, ya me dirá Agustina si tiene la misma experiencia que yo, es sumamente difícil obtener una medida cautelar interina. Muchas veces los jueces de primera instancia ni lo tratan, y uno tiene que pedir que se trate la medida cautelar interina, y al día siguiente o a algunos días le sacan en un párrafo: no se dan las circunstancias graves objetivamente impostergables, y punto. Y ahí se acabó. Algunos autores, como el profesor García Puyés, dicen que la previsión de la medida cautelar interina permite salvar la inconstitucionalidad del pedido de informe previo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema que tiene la ley? Que la ley dice que la medida cautelar interina va a regir hasta tanto se conteste el informe del artículo 4º. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, si estamos a la literalidad de la norma, la interina, caería cuando se contesta el informe del artículo 4º o se venció el plazo. Pero ¿qué ocurre? A mí me quedaría un espacio entre el vencimiento del plazo para contestar el informe del artículo 4º y el momento en que el juez dicta la medida cautelar o la rechaza. Es decir, habría todo un periodo en que no tendría tutela cautelar. Y eso no puede ocurrir. Es decir, siempre tiene que existir la posibilidad de una tutela cautelar. Por eso creo que la medida cautelar interina debe regir hasta que se resuelva el pedido de medida cautelar. De modo que tenga la posibilidad siempre de tener tutela cautelar. Bueno, este es el esquema o la introducción general del informe previo, y te cedo la palabra, Agustina. Bueno, muchas gracias. No, a ver, súper completo. Yo quería agregar algunas ideas. Una, un poco en línea con lo que vos dijiste que quizás el informe previo es uno de las prerrogativas de la administración, es donde nos diferenciamos del proceso civil y comercial común, donde está esta garantía de la inaudita parte, en un proceso donde una de las partes es el Estado. Entonces, no estamos en una situación de igualdad, sino que hay una parte que es el Estado, y que ese Estado tiene prerrogativas por ese régimen exorbitante.
Y esas prerrogativas obviamente se fundan en el interés público, y justamente lo que procura el informe es que el juez, como justamente no está entre los dos iguales, que el juez realmente entienda, más allá de lo que le dice una de las partes, entienda qué impacto va a tener su medida, digamos, a quién más puede perjudicar o qué interés público podría estar perjudicando que excede el problema de las partes. Y como dijo Pablo, esta práctica era anterior a la ley. Los juzgados primero, bueno, empezaron a pedir los expedientes administrativos y a mí me llegó a pasar directamente que nos llamaban a audiencias en temas, por ejemplo, de gas, ¿no? de corte suministro de gas complejos en momentos de escasez de gas, donde empresas pedían amparos y obviamente la empresa tenía su derecho, ¿no? A ella le estaban cortando el gas, el derecho de ejercer la industria lícita, bueno, siempre quizás pongo el mismo ejemplo, pero quizás esa empresa tenía un derecho, si el juez solamente escuchaba al derecho de esa empresa a a ejercer su industria lícita con gas, ni no tenía en cuenta todo el contexto, que era un contexto de escasez de gas y que las medidas del Estado era justamente que no se le dé a esa industria, pero para satisfacer a los residenciales. Entonces, en ese caso, yo me acuerdo que nos convocó a una audiencia y ahí ves la importancia de que el juez quería escuchar bien, entender bien el problema para después poder tomar la decisión. Así que yo creo bueno, que hay que analizarlo desde ese punto de vista al informe del artículo 4, como una prerrogativa del Estado en un proceso que no es lo mismo que un proceso entre iguales. Y también teniendo en cuenta la constitucionalidad, el inaudita parte no es una garantía constitucional, ¿no? Es algo que está regulado en el Código Procesal. Y obviamente tiene su fundamento, quizás sea más en las cautelares entre particulares, donde, bueno, lo que no quiero es que si quiero un embargo que venda el bien o vacíe las cuentas. En la administración no suelen ser los casos más típicos de cautelares, y llegado el caso que tengamos un caso donde tengamos la sospecha de que si yo le informo se va a avivar y me va a hacer, digamos, va a ejecutar el acto que yo quiero suspender, por ejemplo, tengo esta herramienta, como decía Pablo, de la cautelar interina. Lo explico bien y entonces me cubro esta falencia de la inaudita parte que tiene otra finalidad con esa cautelar previa. Y un poco esto es el análisis que hizo la jurisprudencia cuando analizó la constitucionalidad. Justamente, a modo de ejemplo, menciono la Sala 3 en el caso de American Airlines del 6 de junio del 2014, justamente analizó la importancia de que el juez cuente con elementos suficientes para considerar todos los intereses en juego. Consideró que ahí no se veía afectada la tutela judicial efectiva, un poco en línea con lo que decimos, porque en definitiva no es por escuchar al Estado que se ve afectada la tutela, quizás el problema lo que tenemos es con el tiempo. Y quizás es ahí un poco en línea con Pablo, creo que quizás la falencia es la forma tan estricta con que se otorga la cautelar preventiva, porque si la cautelar preventiva básicamente es por una cuestión de tiempo, muchas veces se da que desde que uno pide la cautelar hasta que la resuelve pasa un montón de tiempo, más allá del informe, ¿no? Porque uno interpone la demanda y quizás tiene el problema ahí, y vista al fiscal, ¿eh? Entonces no es solamente los 5 días del informe previo, a veces pasan 3 meses, de hecho, bueno, hace poco tuvimos que hacer un análisis que, nada, un cliente nos preguntó, bueno, ¿en cuánto puedo obtener la cautelar? Era un tema que se estaban metiendo por el mismo tema se estaban metiendo, entonces nos metimos a analizar, tomamos como varios casos testigos del mismo tema, y ninguna cautelar salía dentro de los 3 o 4 meses. Entonces me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta también, que quizás la cautelar esta interina tiene que apuntar más a eso, a todo el tiempo que tardo hasta que el juez analiza mi caso para darme o no la cautelar. Que para mí excede un poquito, es un problema más allá del informe del artículo 4, y es verdad que el contencioso administrativo es súper estricto en otorgar la cautelar interina. Y además, bueno, nada, es porque debería ponerle celeridad al juez, ¿no? Porque si tiene la interina debería él también tener un incentivo para resolver más rápido. Bueno, otro ejemplo de constitucional, donde se resolvió a favor de la constitucionalidad del informe, la Sala Quinta en el caso Cruz Eusebio del 12 de mayo de 2016, pero más o menos con los mismos argumentos, y también la Sala Quinta en Michigan Avenue del 1 de septiembre de 2016. Pero quizás otros temas que me gustaría destacar así con relación al informe,
Bueno, un tema más teórico, si se quiere, es que ya lo viene diciendo la Corte, cuando la administración se pronuncia sobre el interés público, tiene que ser el interés público en el caso concreto, ¿no? No alcanza con que diga, bueno, acá está afectado el interés público, porque a veces es como ¿no? Ahí el arma de batalla y no lo explica. Entonces la Corte, ya en el caso Cuba, el 14 de septiembre del 99, dijo, bueno, no se puede eximir a los jueces del deber examinar la veracidad y el alcance con que se formula esta afirmación de que está afectado el interés público. Otro tema también con relación a la bilateralización, creo que lo que dijo Pablo es totalmente completo, pero yo agregaría quizás otra consecuencia, podría ser el tema de el traslado de la apelación en el caso que el que pidió la cautelar se la rechazaron. ¿Qué pasa? Si alguien pide la cautelar y el Estado contesta, presenta el informe y a esa persona le rechazan la cautelar, en un proceso normal, digamos, civil y comercial, cuando a alguien le rechazan la cautelar, justamente porque como es inaudita parte, va a la apelación y va solo, porque todavía no hay contraparte. Entonces este tema de la discusión de la bilateralización me parece importante porque para el Estado no es indiferente contestar o no el traslado de la apelación. Porque en definitiva, si a alguien le rechazan la demanda en primera instancia, cuando va a Cámara y no es escuchado el Estado, hay un alto riesgo que la Cámara le haga lugar y ahí ya no tiene apelación, porque lo único que tendría es recurso extraordinario, pero sabemos que el recurso extraordinario supuestamente no es sentencia definitiva, entonces no sé, tendría que alegar gravedad institucional. Es otra la defensa del Estado. Entonces me parece importante hacer este debate sobre la bilateralización, o de última, si corresponde o no dar traslado de la apelación cuando hay un rechazo a la demanda. Por estas consecuencias que tiene, y ahí sí se podría haber afectado el derecho de defensa del Estado. Otro tema, que bueno, por lo menos yo lo planteo que me está pasando, es que la ley lo que dice es que esta ley rige para el Estado, no Estado Nacional, la administración central y descentralizada, y me está pasando mucho en el fuero federal, donde uno puede demandar a una autoridad municipal, por ejemplo, donde los jueces están ordenando también el informe. Al principio, bueno, cuando ordenan el informe, nosotros cuestionamos que el informe no era, el del artículo 4 no estaba previsto, y obviamente, como les decía, como esto viene antes de la ley, me decían, bueno, en definitiva, o bueno, yo quiero escuchar el interés público, o de última, entonces, bueno, está bien, ok, pido el expediente, o lo aplico analógicamente, y me está pasando bastante esto, que aplican aún cuando hay otra autoridad pública en juego, aunque no sean las de la ley, los supuestos de la ley. Bueno, un poco en línea con lo que decía Pablo, mencionó jurisprudencia donde se cuestiona la posibilidad de recurrir cuando alguien cuestiona, cuando se ordena el informe del artículo 4, más que nada al principio, todo el mundo planteaba la inconstitucionalidad, y el juez resolvía, no es constitucional para mí, y ordenaba el informe, entonces venía el recurso. Y ahí, por lo menos en el contencioso administrativo federal, se rechazaban en parte en alguna jurisprudencia, por ejemplo, la Sala 2, en López Larsen, del 19 de noviembre de 2015, con el fundamento que era una providencia simple y no se había demostrado que causaba un gravamen irreparable. Desde lo procesal se lo rechazaban. Y en otros casos, como por ejemplo Romeri, del 5 de noviembre de 2013, la Sala 4, ahí medio que analizó la razonabilidad de la apelación y dice, bueno, vos te agravías por el tiempo que te va a llevar el informe y al final esto vino a Cámara y hace 3 meses estás discutiendo eso y los 5 días del informe hubiese sido más breve. Y también lo rechaza. Y a ver si tengo algo más para agregar. Bueno, con relación a la cautelar interina, algo dijo Pablo de hasta cuándo debería durar, y ahí creo que es importante que uno se lo pida expresamente al juez por esto, porque digamos, de la manera que está redactado, hay un alto riesgo que cuando conteste el informe, el Estado pueda alegar que perdió eficacia la medida, es decir, no necesita que alguien más le diga que, digamos, puede él mismo dejar de cumplirla amparándose en la redacción. Distinto sería el caso que yo le pido al juez, más allá del planteo, los fundamentos de inconstitucionalidad o lo que sea, pero le digo al juez que ordene
la cautelar interina hasta tanto resuelva la cautelar, ya por lo menos la administración va a tener que cuestionar esa providencia y no va a poder hacerlo por el solo hecho de presentar el informe del artículo 4 a alegar que perdió eficacia. Esto que menciono pasó en la práctica, por lo menos en los aumentos tarifarios del 2016, en una de las tantas cautelares que había ordenado uno de los jueces federales. Se demoró el juez, se sabía por todos los diarios que estaba la cautelar interina, se demoró en notificar. Cuando notificó, el Estado fue, ya lo tenía preparado, al minuto siguiente a presentar el informe del artículo 4 y alegó que ya no tenía eficacia la cautelar interina, porque no había sido, la orden de la cautelar interina no tenía esta aclaración. Ya está, no mucho más. No, destaco un punto que vos dijiste que coincide lo que he advertido en la práctica con lo que vos mencionás. Una medida cautelar en primera instancia, en general, por supuesto, ¿no? Puede tardar entre 4 y 6 meses obtener una medida cautelar siguiendo todos los procedimientos. Por supuesto, si hay algo de extrema urgencia, muchas veces sale antes la medida cautelar, a veces sale después. Y para obtener una sentencia cautelar de cámara, desde que se obtiene o se rechaza la medida cautelar en primera instancia, por lo general el promedio es de unos, por lo menos mi experiencia, Agustín, Sí. es de 3 meses, dependiendo de la sala que a uno le toque. Hay salas que tardan mucho más de 3 meses y hay salas que son mucho más rápidas y tardan menos, pero más o menos ese es el promedio en los tiempos que yo he visto en la realidad. Por eso, creo que como conclusión de este punto, podemos llegar, digamos, de cara a estos 9 años y pico de experiencia con la ley, es que lo más flojo es la cautelar interina. La cautelar interina. La cautelar interina, creo que lo más flojo es lo que más deja descalzado, pero por el tiempo que tardan en resolver las cautelares. Por el tiempo que tardan, claro. Sí. Y el carácter sumamente estricto con el que está concebido en el marco de la ley. Como decíamos, para mí, demasiado. El siguiente punto, el tercero, que charlamos con Agustina de tratar, tiene que ver con la vigencia temporal de las medidas cautelares. La ley establece que el juez, bajo pena de nulidad, deberá establecer un plazo de vigencia razonable a la medida cautelar, que en ningún caso va a poder ser superior a los 6 meses en el proceso ordinario o de 3 meses en el resto de los casos. Se suele mencionar como antecedente de esta regulación legal de los 6 meses el famoso caso Clarín. Entonces se dice que los que defienden la vigencia, el establecimiento del plazo de los 6 meses, sostienen, bueno, la Corte habló del plazo razonable en el caso Clarín. Pero lo cierto es que la Corte justamente habló de establecer un plazo razonable teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, no se refirió a un plazo genérico para todos los supuestos. Y además en el caso concreto, en Clarín, el plazo que se fijó fue de 36 meses, claramente superior a los 6 meses que están previstos en la ley. 36 meses que además, cuando estaban por vencer, fueron prorrogados, porque estaba por surgir la sentencia. De modo tal que este antecedente no creo que pueda invocarse. El segundo fundamento que suele darse para establecer un plazo de vigencia a las medidas cautelares es que ha habido un abuso de las medidas cautelares, donde el particular obtenía una medida cautelar, se sentaba arriba de la medida cautelar, e iba impulsando el proceso al filo de la caducidad de los 6 meses. Total, ya había obtenido la medida cautelar. A ver, es cierto que esto ocurría muchas veces, y hay muchos casos que nosotros hemos visto en la práctica, donde el particular obtenía una medida cautelar y entonces ya no se preocupaba por impulsar el proceso, salvo que estuviera cerca de caducar, o al filo, como decíamos recién, de la caducidad. Ahora, si ese era el problema, hay otras formas de resolverlo. Por ejemplo, se puede establecer que una vez obtenida la medida cautelar, el plazo de caducidad no va a ser de 6 meses en primera instancia, sino que será de 3 meses en primera instancia. Y ahí, claramente, el particular se va a esforzar por impulsar mucho más rápido el proceso. ¿Y por qué planteo esto de tener que encontrar soluciones alternativas? Porque
me parece que establecer un plazo de vigencia de la medida cautelar desde lo teórico no es adecuado, porque no se comprende, o me parece que en el marco de la ley no se llegó a comprender que las medidas cautelares son accesorias al proceso, ni siquiera son accesorias a una instancia, a la instancia, y mucho menos a un plazo dentro de la instancia. Las medidas cautelares son accesorias, como dice la doctrina clásica, al proceso, de modo de garantizar la efectividad de una sentencia. E insisto, ni siquiera son accesorias a la instancia y mucho menos a un plazo dentro de la instancia. Pero bueno, la ley lo regula, ha establecido este plazo, y prevé la posibilidad de prórroga. Si uno va a analizar el espíritu del legislador, la idea era que se podía prorrogar por una única vez. Si se llegara a interpretar que solo se puede prorrogar por una única vez, no habría duda de que es inconstitucional la previsión del establecimiento de un plazo para la vigencia de las medidas cautelares. Lo cierto es que en la práctica se ha resuelto que es prorrogable de manera indefinida, es decir, que cada 6 meses se puede pedir su prórroga. ¿Cómo está regulado? ¿Qué pasa en la realidad? Y luego esto lo va a ampliar Agustina. Lo cierto es que la Cámara aplica el plazo de vigencia de las medidas cautelares como principio general. De todos modos, hay un fallo, el de la Sala 5, al que te vas a referir vos después, ¿no? Sí. 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 Hay un fallo de la Sala 5 donde hace una interpretación particular, que se lo dejo, pero la regla es que aplican el plazo de vigencia de las medidas cautelares. Algunas cuestiones muy concretas. ¿Cuándo se inicia a contar el plazo de los 6 meses? Hay distintas posibilidades. Algunos dicen desde que se dicta la medida cautelar, otros desde que se notifica. En lo personal, y así hay jurisprudencia, el plazo comienza a regir a partir del momento en que la medida cautelar se hace efectiva, lo cual implica también que se ha otorgado la medida cautelar como una condición para la traba de la medida, perdón, que se ha prestado la caución como una condición para la traba de la medida cautelar. Entonces, la conclusión sería que el plazo empieza a computarse a partir del momento en que la cautelar se hace efectiva. ¿Cuándo finaliza? Es decir, ¿hasta cuándo tenemos que contar los 6 meses de vigencia? Hay un punto muy importante que hay que considerar, que como plantea García Pugliese y también la Sala 5, que seguramente después va a hablar Agustina, el plazo de los 6 meses no puede interpretarse desde mi perspectiva de ninguna manera como un plazo de caducidad. No es un plazo de caducidad, la medida cautelar, porque no está enumerado esto dentro de un supuesto de las caducidades de las medidas cautelares. Y además porque es la solución que más ajusta a la tutela judicial efectiva, es decir, no concebirla el plazo como un plazo de caducidad. Es decir, que el plazo no caduca automáticamente a los 6 meses. Y ahora vamos a ver cómo puede jugar esto con la prórroga. Es decir, que va a tener vigencia hasta tanto el juez, o haya sentencia definitiva, obviamente, o el juez se pronuncia a favor o en contra de la prórroga que se hubiese solicitado. Otro aspecto práctico importante es si se cuenta el plazo durante la feria judicial. En lo personal yo entiendo que no hay que contar el plazo durante la feria. ¿Por qué? Porque para prorrogar la vigencia de la medida cautelar, vamos a verlo después, entre otros aspectos, el juez tiene que considerar cuál ha sido la actitud de la parte y el impulso procesal que le ha dado. Durante la feria no se le puede dar impulso procesal, entonces no debería evaluarse la vigencia durante ese periodo, y entonces no debería correr, desde mi perspectiva, el plazo de vigencia durante la feria judicial. Sobre todo estamos hablando de la feria judicial de enero, ¿no? Porque puede ocurrir que el vencimiento, o los 6 meses más que el vencimiento, se cumpla durante la feria judicial de enero. Sin perjuicio de esto, mi consejo práctico sería, si están cerca de la feria judicial, pedir la prórroga antes. Y en algún caso, en lo personal, he planteado la habilitación de la feria judicial para que se resuelva la prórroga de la medida cautelar, y me han rechazado la habilitación de la, que ya la había pedido antes, ¿no? Me han rechazado la habilitación de la feria diciendo que la cautelar seguía vigente. Es decir, si tenemos en cuenta todo esto, que uno pide la prórroga mucho antes de que venga la feria judicial, y que durante la feria judicial uno pide la habilitación de la feria y se la rechazan, es claro que no puede correr el plazo durante la feria judicial.
No hay ¿en qué casos no se aplica o el juez no está obligado a establecer una vigencia de la medida cautelar? Son otra vez los supuestos del artículo 2, inciso segundo, que antes mencionamos, ¿no? Comprometida la vida digna, sectores vulnerables, un derecho de naturaleza ambiental o alimentario. ¿Qué pasa con la prórroga? Como ya mencionaba, si uno va al espíritu del legislador o a la propuesta o a quien defendía la medida cautelar, la ley de medidas cautelares en su momento, entendía que podía ser prorrogado por una única vez. Si esto fuera así, también dijimos, sería inconstitucional. La ley plantea que puede prorrogarse siempre que sea procesalmente indispensable. Es decir, otra vez es sumamente estricta. Y dice, y hay que considerar el interés público y la actitud de las partes. Generalmente, en el foro contencioso administrativo, el análisis que se hace para la prórroga, que la prórroga se otorga en 3 renglones, dice, se mantienen las circunstancias tenidas en cuenta al momento del dictado de la medida cautelar y se prorroga. A veces se tuvo en cuenta que la parte no ha tenido una actitud dilatoria o ha impulsado adecuadamente el proceso, pero no tiene más de 2 o 3 renglones la prórroga que por lo general suele otorgarse. Hay algunos casos en los que no se ha otorgado la prórroga. Por ejemplo, hay un fallo de Cámara donde dijo, bueno, se obtuvo la medida cautelar, pero la parte ni siquiera notificó a la Procuración del Tesoro, en los términos del artículo 8, ¿no? el informe a la Procuración sobre el inicio del juicio. Entonces dice, bueno, no lo impulsó, no prorrogó la medida cautelar. ¿Cuándo hay que pedir la prórroga? La Cámara entiende que hay que pedir la prórroga antes del vencimiento. Creo que hay que pedirla antes del vencimiento, pero también tengamos en cuenta que no va a caducar automáticamente al cumplimiento del plazo de los 6 meses, por lo que antes habíamos señalado. Y el siguiente punto es, hay que correr traslado del pedido de prórroga de la medida cautelar. Hay fallos de Cámara que sostienen que sí hay que correr un traslado del pedido de prórroga a la medida cautelar. Hay otros que dicen que no es necesario porque no está contemplado. Personalmente creo que habría que correr un traslado para escuchar al Estado antes de la prórroga. Este es el esquema general de la vigencia temporal, pero quisiera hacer una reflexión final. Como les planteaba, para mí en principio no es inconstitucional en la medida en que se admitan las prórrogas sucesivas, pero claramente es una regulación que atenta contra la naturaleza de las medidas cautelares y también contra la finalidad de las medidas cautelares. Y en la práctica lo que ha ocurrido es que este artículo ha generado más inconvenientes para todos, es decir, para la parte actora, para el Estado y para los propios tribunales. ¿Por qué? Porque está generando un dispendio jurisdiccional bastante importante y en definitiva cargando de mayor trabajo a los juzgados y a las cámaras las cuestiones vinculadas con la vigencia temporal. ¿Por qué? Porque si se presenta, uno le corre traslado a la otra parte, se concede, se apela, llega a cámara, a mí me ha pasado y después se advierte en la jurisprudencia que hay varios casos en los que todavía no se resolvió la prórroga anterior de la medida cautelar, que ya pasaron 6 meses y uno está pidiendo una nueva prórroga. Y ha habido casos en los que se venció por tercera vez el plazo de vigencia de la medida cautelar y todavía están pendientes de resolución las apelaciones contra las prórrogas anteriores. Entonces, esto termina generando inseguridad para todas las partes, para el Estado, para los particulares y también para los propios jueces que ven sobrecargada la labor diaria con la regulación que ha habido sobre, o que existe sobre la vigencia temporal de las medidas cautelares. Agustina. Bueno, un poco arranco por tu conclusión, pues yo tengo la misma visión. Si ven a priori, me pareció cuando salió el fallo Clarín, el fallo anunciado también de la Corte de 2014, donde hablaba de la necesidad de existencia de plazo, porque uno venía viviendo ahí esta sensación de que cuando alguien obtenía una cautelar llevaba el juicio a fuego recontra lento, total, se paraban a cautelar.
y había un poco una inversión, ¿no? Como que el demandado pasaba a ser actor, porque si quería liberarse de esa cautelar, era casi imposible, tenía que impulsar el proceso, o sea, que se me ordene traslado a la demanda, que como que pasar a ser actor el demandado. Eso sumado a que la única manera muchas veces pasa que cambian las circunstancias, digamos, más allá del tiempo. Tenés creo que dos problemas. Uno, que el actor no impulsa el proceso, lo lleva al límite de la caducidad. 6 meses es un montón, y 6 meses haciendo impulsos pequeños, uno sabe cómo lo puede distribuir en varios años a esos impulsos, a esos actos impulsorios. Eso por un lado, pero por otro lado muchas veces cambian las circunstancias y hay un problema también con el pedido de levantamiento de cautelar, cómo es analizado. Suele pasar, no digo que sea todos los casos, pero suele pasar que cuando un juez ya ordenó una cautelar es muy difícil que la levante. Nosotros tuvimos una experiencia una vez previo a la sanción de la ley donde se había dictado una cautelar en materia tarifaria, y la realidad es que las circunstancias habían cambiado, íbamos presentando informes técnicos, demostrando en números cómo el perjuicio que ocasionaba esa cautelar. Creo que hasta los cuadros tarifarios habían cambiado, es como que en un proceso colectivo la asociación no había impulsado nunca el fondo, la verdadera nulidad o no del cuadro tarifario. Bueno, se iban mostrando con informes técnicos o especie de periciales y no había manera de conmover al juez. Salían con esa frase, bueno, no se ha acreditado que han cambiado las circunstancias, pero no había un análisis. Entonces, por un lado, creo que todo esto fue lo que llevó al legislador a introducir el tema del plazo. Coincido que quizás el plazo en sí mismo no es tan malo, el error es el tema de los 6 meses o 3 meses en el caso del amparo sumarísimo. Creo que el error es el plazo, porque el sistema judicial la velocidad del sistema judicial es mucho más lento que eso, y coincido que terminó siendo contraproducente para todos, porque en definitiva lo peor que creo que pasó que tapamos al Poder Judicial, lo tapamos de peticiones de prórroga, lo tapamos la actora, el demandado lo tapó de apelaciones. Entonces al final creo que entre que ya está desbordado el Poder Judicial, cada 6 meses tiene que suspender lo que está haciendo para analizar el pedido de prórroga, y la Cámara suspender lo que está haciendo para analizar la apelación de la apelación de la apelación. Ni hablar, obviamente, del Estado, que tiene que estar apelando. Es como que hizo trabajar todo un aparato que no cumple la finalidad, porque, bueno, un poco como lo decía Pablo, lo ideal sería que de última se analice lo que buscó el legislador, que se analice la conducta proactiva del actor, y se analice para mí también que efectivamente las circunstancias continúan. Entonces el pedido de prórroga, propiamente dicho, no debería alcanzar a decir, se mantienen las circunstancias, pido prórroga. Lo correcto sería acompañar, así cuando uno acreditó la similitud del derecho, peligro de la memoria, originalmente uno debería acreditar que eso se mantiene, y el juez debería analizar. El tema es que obviamente no alcanzan los tiempos, ¿no? y termina siendo una prórroga casi automática. Y eso es lo que llevó a la Sala Quinta, que era un poco lo que mencionaba Pablo, como muy desde el principio. Les menciono un caso de Editorial Perfil del 11 de julio de 2017, y no sé si también, sí, la Cámara Empresarial de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros del 20 de noviembre de 2018. Ya la Sala Quinta dijo, bueno, no tiene sentido poner un plazo de 6 meses, porque se sabe que en 6 meses, en un proceso ordinario, no hay es imposible que se dicte sentenciamente, y no hay un impulso suficiente para que justifique esto. Entonces, estos fallos que en el 2017, 2018 quizás fueron más disruptivos, porque recién teníamos poca práctica, hoy en día son más al final como que tenían un poco de razón cuando uno ve la práctica. Eso creo que con cautelares. Con relación a la vigencia temporal, ahí tengo mis dudas. Yo sé que no es caducidad. Caducidad, en definitiva, la caducidad es automática y es como una pérdida del derecho. Pero si es vigencia, y ahí es donde también tengo ruido. Tengo claro que si alguien, lo que quiero decir con eso, si es vigencia, si la vigencia es 6 meses, 6 meses y un día, no está más vigente la lógica. Porque es un plazo y el plazo terminó. Entonces, sí lo tomo, esta distinción entre vigencia y caducidad me parece importante
a quien pidió la prórroga, porque volvemos, si alguien fue diligente y antes del vencimiento pidió la prórroga, no me parece lógico tratarlo como caducidad, porque ya pidió la prórroga, no depende de él si se la conceden o no. Pero sí creo que esta distinción hay que hacerla porque alguien que no pidió la prórroga, si uno dice, bueno, no es caducidad, no cae solo, hay que pedírselo al juez. No sé si el Estado, no sé si me parece correcto, cuando vencen los 6 meses, supongamos, y la actora no pidió la prórroga, que el Estado tenga la carga de ir al juez a pedir el levantamiento de la medida. Creo que ahí, no habiéndose pedido la prórroga, me parece lógico que el Estado pueda decir, bueno, perdió vigencia, no es una caducidad de pleno derecho, pero es vigencia, lo trato como vigencia, perdió vigencia esa cautelar. Creo, digamos, si bien no se pronunció en forma expresa, pero uno puede sacar esa conclusión, que de alguna manera podría ser la interpretación que está haciendo la Corte, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, en los casos Naumann del 10 de agosto de 2017, igual como estos hay varios, ¿no? Les menciono Mataderos, Municipalidad de Luis Beltrán, del 17 de octubre de 2019, y más reciente, Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, de 22 de abril de 2021. ¿Qué dice? Cuando le llega el recurso a la Corte de una cautelar, dice, bueno, pero acá ¿qué pasó? La cautelar perdió vigencia. Abstracta la cuestión. Y no necesitó que alguien digamos, la declaración del levantamiento es, miro, ¿está vigente o no está vigente? Entiendo que es importante esa distinción que hacía Pablo para quien pide la prórroga. Ahí sí creo que hay que hacer esa distinción, porque pasa un montón de veces, pido la prórroga y no me resuelve el juez antes del vencimiento, pero yo pedí la prórroga. Pero si no la pedí, creo que podría ser un argumento del Estado, perdió vigencia, no necesito pedir el levantamiento de la medida. Y después, a ver, algún comentario más. Te interrumpo un segundo. Sí, decime. No, yo ahí coincido con vos. Para mí la situación que hay que contemplar es el que pidió la prórroga y todavía no se la resolvieron. Claro, perfecto. Sí, Ese es el punto. Es decir, lo que creo que no puede pasar es que vos pidas la prórroga, no te resuelvan y te digan, caducó automáticamente a los 6 meses. Claro. Yo igual lo dije más que nada porque se planteó el tema de, bueno, que si venció, ¿qué hago, Estado? Ya está, ¿no la cumplo? Y hay algunos que dicen, no, bueno, espérate, hay que ir y denunciar al juez y decir, che, venció, y yo ahí es donde, si venció y no pidieron la prórroga. Y con relación a eso encontré un fallo, que creo que es Kunst va, es de febrero de 2017, ahí dice la sala 4. La prórroga de vigencia de la medida cautelar oportunamente dispuesta en este proceso fue solicitada después del vencimiento del plazo, razón que impide prolongar una tutela que ya perdió virtualidad. Entonces pareciera que hay una... Yo coincido 100% con vos. Si la pido antes, la prórroga, sí, no me puedes decir cómo, no me lo puedes tratar como caducidad, pero si perdió vigencia, perdió vigencia. El Estado no tiene la carga de pedir el levantamiento, me parece. Y... No, bueno, después... un poco lo que mencionabas, la sala 2, por ejemplo, el caso LAN Argentina, pero igual creo que es unánime en todas las salas, ahí del 2014 dice que se puede prorrogar más de una vez. Lo mismo, bueno, la sala 2 en el caso Telecentro, esto es más reciente, de junio de 2021, donde justamente dice que se puede prorrogar más de una vez. Bueno, la sala quinta es la que hace esa interpretación que no se puede asimilar plazo de vigencia con caducidad automática, pues justamente tiene distinto tratamiento. Y coincido con vos, que para mí es conveniente dar el traslado del pedido de prórroga, porque si realmente queremos si la finalidad es analizar la conducta de las partes y si realmente se mantienen, a mí me parece importante que el Estado sea escuchado. Acá encontré un caso de la sala 3, el caso es QND, pero es de marzo de 2016, donde le concedió el traslado, en este caso de prórroga. Ya con esto. Acá tenemos una pregunta, Agustina, sí, de Alfredo, de República Dominicana. Alfredo, buenas tardes. Dice, mi pregunta va en la siguiente línea. La cautelar interina, ¿cuándo debe ser interpuesta
¿Y cómo notificamos al ente para que éste la aplique? ¿Quieres responder o como quieras? Sí, a ver, la cautelar interina yo recomiendo pedirla en la primera presentación, un poco por lo que decíamos. Primero porque en la primera presentación, cuando yo pido la cautelar, yo ya sé que se va a pasarlo el informe del artículo 4, entonces yo ya le advierto al juez que me dé la interina. Y creo que además también, porque justamente por lo que hablábamos, más allá del informe del artículo 4, desde que pido la cautelar hasta tanto se resuelva, suele haber mínimo 3 meses, entonces es importante pedirla de entrada. Bien. ¿Y cómo hace para que se aplique el ente? Bueno, una vez que se concede la medida cautelar interina, se le notificará al ente para que la aplique. Y después Un dato que no sé si lo dijimos, sí. que No, no, la dale. cautelar interina existía previo a la ley también. Muchas veces, los juzgados pedían el expediente, aquellos que pedían el expediente, a mí me ha pasado que cuando ordenaba el expediente uno pedía y dice, bueno, interinamente te resuelvo, no sé, como no modifiquen la situación mientras pido el expediente, así que es algo que ya es anterior a la ley. Venía de antes. Sí. Después hay otra pregunta de Rodolfo que dice, la medida cautelar interina, cuando es rechazada, ¿cuándo y su plazo? ¿Cuándo termina? Esto es lo que veíamos antes, Rodolfo, a ver si estoy interpretando bien. La ley dice que tiene vigencia la medida cautelar interina hasta que se venza el plazo para contestar el informe o bien haya sido contestado. Mi opinión, y la de Agustina, que recién habíamos conversado, es que en realidad tiene que ser hasta tanto el juez se pronuncie sobre la medida cautelar. Es decir, hasta ese momento, porque si no me queda un periodo de tiempo sin posibilidad de tutela alguna. Después hay otra pregunta de Fernando Castañeda, Portocarrero, que nos pregunta, la inquietud es la siguiente, ¿consideran que hay alguna forma de sustituir el concepto indeterminado de interés público por alguna variable más precisa? Vos algo dijiste, Agustina, no sé si lo querés. Sí, a ver, quizás un poco en línea con ese fallo de la Corte. Yo no sé si el problema es el interés público, el concepto, porque claramente lo importante es que ese interés público sea bajado al caso concreto. Entonces, depende de qué esté hablando. Es decir, si es una cuestión, no sé, patrimonial, bueno, el interés público convertido, pues ya puede ser, si yo pago acá, dejo de pagar allá. Si de vuelta, no sé, el caso que yo ponía del gas, y viene alguien y dice, bueno, no me corte el gas, y yo no le corto a este, le tengo que cortar. Entonces, siempre el interés público va a estar en el caso concreto. Me parece que es muy difícil precisarlo previamente, porque en verdad es la carga de precisarlo es del que lo invoca, que es un poco el fallo ese que yo le decía. Claro. Y la forma de precisarlo es en el caso concreto. Entonces, y va a estar en la discrecionalidad del juez, es el que quiere escuchar frente a la pretensión, tiene que estar obviamente vinculado ese interés público con la pretensión. Cómo, si el juez le da lugar a esa pretensión, cómo eso impacta en el interés público. Yo coincido con vos, Agustina, lo que no puede ocurrir en línea con lo que vos estás diciendo, y para responder un poco a Fernando también, ¿no? Es que muchas veces se invoca el interés público así como un concepto esotérico o insondable que nunca sabe nadie bien qué es, sino que hay que, como dijo Agustina, identificarlo puntualmente en el caso concreto. Interés público que no hay que confundirlo con el interés de la administración en tanto aparato burocrático. No es el interés de la administración, es el interés público en general de la comunidad en un determinado aspecto. Y sí puede haber, y esto es algo que he seguido, pero tomándolo de los autores italianos, y también lo planteaba mi padre y mi maestro, que es Julio Rodolfo Comadira, y también sigue mi hermano, se pueden hacer una clasificación sobre los intereses públicos. Puede haber un interés público primario, como puede ser el mantenimiento de la juridicidad en general, o en la continuidad de un servicio público, o en la continuidad de una obra pública para evitar que se inunde una determinada ciudad. De otros intereses que también son públicos, pero son secundarios. Acá sí entraría el interés del aparato burocrático de la administración pública. Hacer una definición previa, me parece, o más precisa de lo que es el interés público, creo que no se puede.
y que, como dijo Agustina, en el caso concreto la administración tendrá que probar cuál es el interés público comprometido, por ejemplo, en ese acto administrativo que se quiere suspender, que insisto, no es el interés de la propia administración y tampoco es así un interés que no pueda describirse concretamente en el caso. Espero haber, o que hayamos respondido, Fernando. Si no hay otra pregunta, sigo con el siguiente punto, el tercero, que tiene que ver con el plazo de vigencia y la caducidad de la medida cautelar autónoma. Acá hay un punto importante que es que el plazo de vigencia de los 6 meses o de los 3 meses de la medida cautelar, previsto para las medidas cautelares, no se aplica a la medida cautelar autónoma. Sería un error conceptual aplicar el plazo de vigencia de los 6 meses a la medida cautelar autónoma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que la medida cautelar autónoma es la que se plantea durante el trámite del procedimiento administrativo. La ley dice hasta que se agote la instancia, yo diría, lo podemos extender también durante el trámite de un recurso que sea procedente. Por ejemplo, si tengo que interponer un recurso de alzada. Ahí la vía está agotada, no es obligatorio el recurso de alzada, pero no habría ningún inconveniente, y luego Agustino puede citar algunos casos a favor y en contra, que durante el trámite del recurso de alzada yo planteo una medida cautelar autónoma. La medida cautelar autónoma entonces no tiene que tener un plazo de vigencia. ¿Por qué? Porque la medida cautelar autónoma, plazo de vigencia de 6 meses, ¿no? O 3 meses. La medida cautelar autónoma tiene que mantener su vigencia, y acá hay un problema con la ley, entre el artículo 5 y el artículo 8. Un artículo sostiene que es hasta tanto se dicte el acto que se agote la vía administrativa, y otro artículo sostiene que va a tener vigencia hasta luego de los 10 días, de notificado el acto que agotó la instancia. Si uno hace una interpretación armónica de los dos artículos, teniendo en cuenta la tutela judicial efectiva, por lo menos la medida cautelar autónoma debería tener vigencia hasta los 10 días posteriores al acto que agota la vía o resuelve el recurso que era optativo y procedente. Esa sería la regulación legal. Ahora, en mi opinión, ¿qué es lo que puede pasar en la práctica? Que uno puede, una vez que obtuvo la medida cautelar y supongamos le rechazan el recurso, uno en ese momento puede plantear una medida en forma anticipada a la presentación de la demanda, si ya tiene agotada la vía, o bien plantear una medida cautelar junto con la demanda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por más que yo la presente la medida cautelar al día siguiente al que me notificaron el acto administrativo que agotó la vía o concluyó el procedimiento administrativo, lo cierto es que nunca me van a resolver, bueno, quizás en algún caso sí, ¿no? Pero es muy poco probable que me resuelvan la nueva medida cautelar que planteé antes del plazo de los 10 días desde que se notificó el acto. Es decir, lo que estoy diciendo es, yo obtuve una medida cautelar, se resuelve el recurso que presenté en sede administrativa, yo puedo pedir una nueva medida cautelar, pero nunca me van a resolver esa medida cautelar, o como regla no me van a resolver esa medida cautelar antes de los 10 días a partir de la notificación del acto que rechazó mi recurso. Por eso creo que una solución razonable sería que la medida cautelar se tiene que mantener hasta que se resuelva el nuevo pedido de medida cautelar que tengo que presentar antes de los 10 días. Es decir, lo que yo plantearía es, si dictado el acto administrativo no presento el nuevo pedido de medida cautelar dentro de los 10 días, bueno, ahí caería la medida cautelar. Ahora, si presento el pedido de medida cautelar dentro de ese plazo de los 10 días, debería continuar hasta tanto el juez otorgue la medida cautelar interina o resuelva el planteo de la medida cautelar. Porque si no, me pasa de nuevo, me va a quedar un periodo de tiempo donde no tengo posibilidad de obtener una medida cautelar o la protección cautelar, que va a estar dado desde el momento en que perdió vigencia la medida cautelar autónoma hasta que obtenga la nueva medida cautelar. Ese es el esquema general, y ahora veamos la jurisprudencia. Sí, a ver, yo con relación a esto, solo querría agregar. Uno, por comparación, a ver, si uno
tiene agotada la vía y interpone una cautelar previa, así como la solución que da la ley es la misma, digamos, que la del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, desde que tengo la cautelar, tengo un plazo de caducidad para interponer la acción judicial. Tengo 10 días para interponer la acción judicial. A mí lo que me hace un poco de ruido es la solución que se da, que un poco en línea con lo que venía diciendo Pablo, es en la cautelar autónoma, porque creo que como que terminó siendo una trampa, ¿no? Porque es como una mezcla entre vigencia y caducidad, pero ni siquiera tengo las soluciones de ambos. ¿Por qué? Porque si fuera caducidad propiamente dicha, sería como la previa, es decir, cuando tengo el acto que agota la vía, tengo 10 días para interponer la demanda. Lo que me cambió es que normalmente tengo 90 si es acción, o bueno, 30 si es recurso, pero lo que me cambia es el plazo de caducidad para interponer la acción. Pero con mi accionar, dentro de los 10 días se acaba el riesgo de caducidad. Que en verdad es lógico también, porque la caducidad, a diferencia de la vigencia, yo tengo vuelvo al escenario donde está agotada la vía, digo, para hacer el paralelo. Si está agotada la vía, yo voy a tener una cautelar que va a tener un plazo de vigencia de 6 meses. Entonces tengo plazo de vigencia, pero también tengo plazo de caducidad, que es como una sanción a mi inconducta, que es que el legislador quiere que yo interponga rápido la acción, para que no quede la cautelar sin acción. Entonces yo la interpongo y ya está, la cautelar sigue siendo la que es, yo solamente cumplo con interponer la demanda. Entonces eso en este caso no se da, es decir, de la manera que está regulada no alcanza con la interposición de la demanda, y eso me parece que no es razonable, no solo porque la distinción entre un supuesto y el otro, sino también porque la lógica es que si me vas a sancionar, que sea algo que dependa de mí. Entonces, si me vas a sancionar, si a los 10 días de agotado caduca de pleno derecho, y no puedo hacer nada para frenar esa caducidad, digamos, porque, como dice Pablo, yo lo tengo que pedir, pero si lo pido tampoco depende de mí, porque tengo un juez que me lo tiene que resolver, y sepan todos, bueno, la mayoría lo va a hacer, no lo va a hacer dentro de esos 10 días, lo más rápido posible, pero no lo va a hacer, entonces quedo sin protección cautelar y eso no es constitucional o no es razonable. Entonces, yo insisto, si es caducidad, lo que se debería ver es mi conducta, y yo haría un paralelo con la previa, decir, bueno, que alcance con la interposición de la demanda. Si es en verdad una mezcla de vigencia, porque como decía Pablo, está medio redactado que el artículo 5 con el 8, en principio no tiene plazo, pero cuando me notifica, y si entendemos que en verdad, bueno, no tiene plazo de vigencia, salvo que me resuelvan que tengo 10 días, supongamos que plazo. Bueno, ahí como veíamos antes, debería alcanzar mi pedido de prórroga, porque vigencia no es caducidad automática. Entonces quedó ahí, yo creo que también por eso lo elegimos, es uno de los temas que hace ruido. Creo que no es correcta la redacción y es tramposa. García Puget lo que considera es que este artículo 8, los dos incisos tienen que complementarse, entonces bueno, como una interpretación complementaria, esa caducidad que dice de pleno derecho es salvo que interponga la demanda. Eso sería el ideal. Yo sé que en la práctica yo terminaría como Pablo, digo, lo digo como Cris, como en la práctica termino pidiéndole al juez que diga que hasta tanto él no resuelva, se mantenga. Pero me parece también importante ya ir a la crítica, o es caducidad o es vigencia, pero estamos en un tercer supuesto que es raro y me deja sin herramientas para mí. Conceptualmente la caducidad es evitar que yo tenga una conducta, es decir, yo la puedo solucionar con mi conducta y ahí no la puedo solucionar con mi conducta. Creo que eso es lo más importante con la relación a caducidad, y después, bueno, a modo de ejemplo le ponía también con la cautelar previa, tener cuidado, pero eso es hoy en día, pero hay un fallo de la sala cuarta, ahora de septiembre de 2022, hace poco, que tengan cuidado que yo tengo 10 días para interponer la acción. Antiguamente, antes de las últimas acordadas, uno cuando sorteaba tenía efecto como interruptivo de los plazos, y las acordadas que regulan ahora todo el régimen de interposición de la demanda, que yo tengo que mandar el mail a la Cámara para que me sortee y todo eso, ya se reconoce que eso no tiene efecto interruptivo, lo único que tiene efecto interruptivo es cuando subo la demanda. Entonces tengan cuidado, no demorarse, digamos, o no quedarse tranquilo con que, uy, la mandé a sortear, digamos.
porque en verdad lo que interrumpe esa caducidad es cuando llega el juzgado y el juzgado me habilita para subir la demanda, por sistema, ¿no? Que es todo por sistema, hablo todo en el fuero federal. Y en este caso que les mencionaba, que es la Aroca Neumáticos, bueno, había solicitado la carátula dentro de los 10 días, pero la subió después de los 10 días y consideró que había caducado la cautelar. No, creo que no tengo más para acotar sobre este tema. Bien, no, creo que coincidimos entonces es que lo que no puede pasar es que tengas un periodo de tiempo donde no puedas obtener la cautelar por algo que no dependa de vos. Exactamente. Ese es, en definitiva, el principio es el mismo, la tutela judicial efectiva y que siempre tenga la posibilidad de tener una medida cautelar vigente. Que me la den o no es otra cosa, pero por lo menos tener la posibilidad de plantearle y que me la resuelvan en tiempo. Perdón, una aclaración. Sí. Dale. Que me pueden llegar a decir, pues yo dije, bueno, en verdad, si es caducidad, tratémoslo como la previa. Es verdad que lo que podría llegar a decirse, bueno, que en definitiva la diferencia con la previa es que acá cambiaron las circunstancias porque yo cuando la pedí no estaba ese último pronunciamiento que agotó la vía. Pero, digamos, lo comento para que se nos pasó el análisis. Lo que yo digo es, bueno, cualquiera sea el caso, hay que dar una solución para que no quedar descalzado. Entonces, bueno, vamos con vigencia, pido la prórroga y que se mantenga, pero no puedo quedar sin cautelar. Bueno, no puedo quedar sin cautelar, claro. Bueno, ojo, a mí en un caso me pasó que habíamos obtenido una medida cautelar autónoma, pedimos que se transformara en accesoria con la demanda y nos resolvieron que no, que hay que iniciar un nuevo expediente y comenzar desde cero, que la transformación no mira. Y entonces quedamos, como vos decís, descansados en ese momento. Bueno. El otro punto que seleccionamos con Agustina, que nos pareció interesante, tiene que ver con un artículo de la ley que plantea que la interposición del recurso de apelación contra la sentencia que suspende total o parcialmente una ley o una norma de rango legal, en concreto un reglamento de necesidad de urgencia o un reglamento delegado, esa interposición del recurso tiene efecto suspensivo respecto de la cautelar, es decir, que hace caer la medida cautelar. Algunos aspectos hay que tener en cuenta. La ley habla de recurso de apelación, es decir, que el recurso de apelación tendría efecto suspensivo. En estos casos únicamente, para la ley o un DNU o un delegado. Es importante que habla de apelación, no dice nada sobre la revocatoria, con lo cual, haciendo una interpretación favorable a la tutela judicial efectiva y a la constitucionalidad, diríamos que la revocatoria que pueda plantearse no suspende la medida cautelar. Se prevé como excepción a este efecto suspensivo del recurso los supuestos que ya mencionamos del artículo 2, inciso segundo. En lo personal creo que esta es una disposición que claramente es inconstitucional. ¿Por qué? Por un lado, desde lo teórico, porque desnaturaliza la esencia de las medidas cautelares, que como antes habíamos planteado, lo que hacen es acceder al proceso, a la totalidad del proceso, y no a una instancia, es decir, no puede caer porque concluimos la instancia. Y segundo, porque afecta a la tutela judicial efectiva. Y esto hay que vincularlo con algo que nos planteaba hace un rato Agustina, es decir, desde que yo supongamos que obtengo una medida cautelar en primera instancia que suspende parcialmente un DNU o un delegado, y es recurrida por el Estado, la administración pública en particular, hasta que obtenga una sentencia de Cámara, el promedio, en la práctica, y coincidimos con lo que decía Agustina, son 3 meses. Entonces van a quedar 3 meses promedio, estamos hablando, ¿no? Depende de la sala. Va a quedar un lapso de 3 meses en lo que yo no tengo tutela cautelar, y no tengo posibilidad de tener tutela cautelar, porque se le otorgó efecto suspensivo al recurso contra la medida cautelar. Por eso creo que la solución es inconstitucional. Este debate se había dado también con la ley de amparo. En el artículo 15, la ley de amparo establecía o establece que y es importante porque dice la apelación, o mejor dicho, la concesión del recurso de apelación. Que una vez que se concede el recurso de apelación, dice el artículo de la ley de amparo, tiene efecto
suspensivo, es decir, caería la medida cautelar. Y la doctrina en general, y era la jurisprudencia unánime del Foro Contencioso Administrativo Federal, entendía que eso era inconstitucional. Es decir, en el marco de la ley de amparo se había resuelto de manera constante la inconstitucionalidad del artículo que le otorgaba efecto suspensivo a la concesión de un recurso contra una medida cautelar que suspendía un acto administrativo. Si eso era inconstitucional antes, creo que los mismos argumentos rigen para la inconstitucionalidad de la ley. Y además la ley va mucho más allá, la ley de medidas cautelares, porque la ley de medidas cautelares habla de la interposición del recurso. Es decir, que bastaría con la mera presentación del recurso, que puede ser una página, supongamos, para que caiga la medida cautelar. Por lo menos en la ley de amparo, a pesar de ser inconstitucional, había que esperar a que se conceda el recurso. Y por otro lado, algo que también habíamos hablado con Agustina antes del encuentro de hoy, es que no se termina de entender muy bien el argumento, porque la ley de medidas cautelares termina poniendo en el mismo nivel o en la misma situación a la ley que a un decreto de necesidad y urgencia, donde, por ejemplo, no hay ninguna intervención previa del Congreso, y después también a los DNU. Por lo tanto, no se entiende mucho cuál es la lógica que inspiró a este artículo, que evidentemente es inconstitucional y es analogable a los casos anteriores donde se planteaba la inconstitucionalidad. Por eso, si lo consideramos inconstitucional, y ahora vamos a ver qué es lo que dijo la jurisprudencia, habría que plantear, junto con el pedido de medida cautelar, cuando uno pide la medida cautelar de un DNU, un delegado o una ley, en ese momento mismo habría que plantear la inconstitucionalidad del artículo de la ley de medidas cautelares que le otorga efecto suspensivo a la interposición del recurso. Bueno, creo que este es uno de los, bueno, por eso también lo elegimos, creo que es uno de los temas más graves, quizás el que tiene la ley para mí. Cuando salió la ley, todo el mundo dice, bueno, es inconstitucional, y yo me trataba de hacer, bueno, un análisis de cada caso, bueno, es el Estado, hay una prerrogativa, hay un interés público atrás. En este caso, yo traté de buscar cuál es el interés público detrás de esta medida, ¿no? Para analizar si, o claramente yo considero que es inconstitucional porque viola la tutela judicial, tutela cautelar efectiva, si queremos, pero... y de los debates, y me llamó mucho la atención porque, bueno, primero me llamó mucho la atención porque, como comentaba Pablo, porque ya venía toda la jurisprudencia con el tema de las cautelares en el amparo diciendo que era inconstitucional. Pero si decimos, bueno, listo, no es el criterio, es porque no, bueno, allá porque era amparo y de última, como acá se excluye los supuestos del artículo 2, que son los más típicos que quizás a veces terminan siendo amparo, no están en juego la vida, la salud. Pero traté de analizar, entonces digo, bueno, ¿cuál es la finalidad o qué tuvo en cuenta el legislador para incluir este artículo? Más que nada para ver si hay una razón de interés público por detrás, ¿no? Quizás todos, entre todos, cada uno sospechará por qué lo quisieron poner, pero... Y del debate parlamentario surge dice, ahí lo que se debatió, por ejemplo, esta es la versión taquigráfica del plenario de Comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Legislación General, en abril 2013. Y ahí se menciona, dice, lo que se trata es de traer la doctrina Thomas de la Corte, donde dice que una demanda no puede suspender la aplicación de una ley genéricamente hablando. Entonces, a ver, de vuelta, obviamente quizás uno no puede analizar la ley fuera de contexto, ¿no? En aquel momento ya venía viendo quizás abusos de cautelares, pero me parece que no podemos legislar por situaciones de abuso. Pero entonces fui a Thomas a ver, digamos, por qué considera que esta es la aplicación de Thomas, y ahí es donde me encuentro que primero, Thomas nunca se pronunció sobre el efecto del recurso, ¿no? En Thomas sí efectivamente la Corte lo que analizó es la procedencia de un recurso extraordinario contra una cautelar. Entonces era otra la cuestión que analizaba, pero quizás, sin perjuicio de esta cuestión más procesal, que no es lo mismo, es decir, que no es que Thomas en este caso, pero dije, bueno, vamos a ver qué dijo la Corte sobre las cautelares contra leyes. Una segunda aclaración que hay que hacer con Thomas es que Thomas era en definitiva un proceso colectivo, no había sido encausado así, pero en definitiva
sí había mencionado la Cámara que lo que estaba en juego eran derechos de incidencia colectiva. Eso sí lo había dicho expresamente, te das cuenta que no había sido calificado como proceso colectivo, porque ustedes saben que muchas veces los jueces omiten al principio encauzarlos de esa manera, pero sí estaban en juego derechos de incidencia colectiva. En este caso, ¿qué había pasado? Un diputado había iniciado una acción contra una ley porque consideraba que se había violado el procedimiento de aprobación de la ley. Y la había presentado como diputado, pero también como ciudadano. Entonces, por eso había invocado este derecho de incidencia colectiva relativo a intereses individuales homogéneos. Entonces, ¿qué es lo que analizó la Corte? De vuelta, lo analizó para analizar la admisibilidad de recurso extraordinario porque no era sentencia definitiva, entonces faltaba un presupuesto, uno de los presupuestos para poder reconocerlo. Entonces dijo la Corte, bueno, yo creo que este caso hay gravedad institucional porque excede la cautelar, los efectos de la cautelar excede a las partes. ¿Por qué que ser las partes? Porque justamente como están en juego derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, el alcance de la medida va a tener efectos erga omnes. Entonces, lo que analiza la Corte en ese caso es la gravedad de otorgar una cautelar contra una ley, entiendo yo encima por un vicio inherente a la ley, y a su vez con efectos erga omnes. Entonces, trasladar esta doctrina a la suspensión, a los efectos, para otorgarle efectos suspensivos a cualquier medida cautelar, cualquiera sea el tipo de proceso, contra una ley, y más grave, como dice Pablo, para mí, contra un DNU y un reglamento delegado, digamos, no es la analogía, porque puede haber casos donde se pide una cautelar contra una ley, y es un caso particular, no es un proceso colectivo, no tiene efectos erga omnes. Entonces, la Corte no analizó la gravedad de pedir una cautelar contra una ley, punto, sino contra una ley teniendo en cuenta que esa cautelar iba a tener efectos erga omnes. Entonces, como conclusión, yo entiendo que la doctrina de Thomas no se aplica y en el peor de los casos podría interpretarse respecto del legislador, de una ley, no de un DNU. Porque ahí un poco lo que analiza la Corte es, bueno, en definitiva, como que consideraba que reconocer estos efectos podía poner en juego la división de poderes y se le estaba dando un rol como potestad contralegislativa al juez. Pero insisto, esa potestad contralegislativa la tendría porque su cautelar tendría efectos erga omnes, que no sería el caso si no estamos ante un proceso colectivo encima de los procesos colectivos que la Corte admite, ¿no? Como proceso colectivo. No obstante esto, les comento, y a mí me llamó la atención, que hay jurisprudencia tanto del contencioso administrativo federal como de otras cámaras federales, por ejemplo, ahora se los voy a mencionar, de la Cámara de Mendoza y de la Cámara de Córdoba, que reconocen la validez de este artículo. Por ejemplo, en el contencioso administrativo, la sala 4, en el caso Fundación Que Sea Justicia, de noviembre de 2016, un detalle, en ninguno de los casos que le estoy mencionando hay un análisis profundo, ¿no? Lo que pasaba era, en primera instancia, se daba la cautelar, el Estado apelaba y no se la concedían con efecto suspensivo e iba en queja. Entonces no hay un análisis, no encontré un análisis de todo esto que yo les digo, de Thomas, un análisis de la constitucionalidad, no. En muchos casos dijo, la verdad que el juez no fundó su decisión de no otorgarle efecto suspensivo o no declaró la inconstitucionalidad del artículo, casos que probablemente quizás la actora, como decía Pablo, no lo había, digamos, que hay que pedirlo cuando uno interpone la cautelar, la actora no lo había pedido. Es decir, que todavía no encontré un debate sobre el tema, pero sí encontré fallos que reconocen la constitucionalidad porque le hacen lugar a la queja, entonces terminan reconociendo el efecto suspensivo. Lo llamativo que, por ejemplo, en este caso que yo les digo, Fundación Que Sea Justicia, le hace lugar a la queja y dice, no, el 3, inciso 3, como fundamento meramente normativo, hay que reconocer el efecto suspensivo, y 3 meses después, 4, termina confirmando la cautelar. Entonces lo que pasó fue lo dejó sin tutela cautelar efectiva por 4 meses. O a priori uno ya podría sacar la conclusión de que cuando uno va a pedir una cautelar no va a tener cautelar de primera instancia respecto a este tipo de normas, que también hace ruido y es lo que lleva al planteo de inconstitucionalidad. Otro caso, como les mencionaba la Cámara Federal de Mendoza, puedo citar el caso Colgate, Palmolive, Argentina,
de diciembre de 2019. En este caso era una norma delegada. Probablemente, bueno, no está analizado, pero bueno, era de materia tributaria y quizás por eso fue más restrictivo, pero la Cámara dijo no, tiene que otorgarse la apelación, de vuelta a resolver la queja, con efecto suspensivo. La Cámara Federal de Mendoza también en el caso Procter Campbell de julio 2020, también era el caso de una norma delegada, es decir, que era un decreto. También la Cámara de Mendoza, en el caso Justo Darac Imagen del 2021, julio 2021, en este caso de un DNU, era el DNU este que declara servicios públicos, el tema de las telecomunicaciones, los servicios TIC, pero era un DNU, y le reconoce, y dice justamente, el juez no puede apartarse de los efectos previstos, salvo que esté en lo supuesto del artículo 2, inciso 2, o lo declare inconstitucional. Y también a modo de ejemplo les menciono la Cámara Federal de Córdoba, el caso González, Gerardo, de agosto de 2022. En este era el régimen de sinceramiento fiscal, era una ley. Y también el decreto reglamentario, ahí no termina de quedar claro, y ahí sí hay jurisprudencia, el tema de los decretos reglamentarios. Ahí sí, como por contrario del censo, muchas veces el Estado pide el efecto suspensivo y si hay jurisprudencia dice, no, bueno, esperen, puede ser un decreto, lo que sea, pero no tiene sustancia legislativa, entonces en este caso no entra dentro del artículo 13, inciso 3, es decir, que la apelación no tiene efecto suspensivo. Y creo, les menciono un caso más de la Cámara Federal de Córdoba, también de mayo 2022 de este año, Ratner Mónica, donde también se le reconoce, se hace lugar a la queja. En este caso no tengo, porque no está visible en PJN, no tengo, digamos, qué era lo que se cuestionaba, qué norma era. Y, perdón, un minuto más, a ver si hay algo más para... No, creo que esto, con relación a este tema, esto es... Bien. El siguiente punto que vamos a abordar es qué pasa con la aplicación de la ley de medidas cautelares en la instancia originaria, es decir, ante la Corte. La Corte tiene una jurisprudencia que sostiene que en su instancia originaria no se aplica la ley de medidas cautelares. ¿Cuál es el fundamento que da? Plantea que no se puede, por una ley infraconstitucional, ampliar o restringir la jurisdicción originaria de la Corte. Entonces, por ejemplo, ha sostenido que no se aplica la exigencia del informe previo, si no tiene que haber el informe previo previsto en el artículo 4, ni tampoco se le aplica la imposibilidad que contempla la ley de que una medida cautelar no pueda afectar los bienes o los fondos del Estado. Creo que es una solución a la que se puede hacer alguna crítica, en el sentido de que tenemos que ver si efectivamente toda la ley de medidas cautelares amplía o restringe la instancia originaria de la Corte. ¿Cuándo utilizaba esta jurisprudencia, o cuándo utiliza generalmente esta jurisprudencia de la Corte? La utiliza siempre cuando las normativas locales de las distintas provincias exigen la presentación de un reclamo administrativo previo para poder ir a la instancia judicial. Entonces la Corte, y alguien planteaba la demanda en instancia originaria directamente, se oponía que no había hecho el reclamo administrativo en forma previa en la provincia, y entonces la Corte resolvía. No es necesaria la interposición o haber planteado previamente en sede administrativa en las provincias, o haber presentado un reclamo administrativo, porque en esta instancia no se la puede, o esta instancia no se la puede restringir por disposiciones locales, o por leyes, o por normas en general infraconstitucionales. Entonces traslada esto a la ley de medidas cautelares. Si ese es el criterio, es decir, de ampliar o restringir, creo que lo que habría que ver es cada una de las disposiciones de la ley de medidas cautelares. Entonces, por ejemplo, si hacemos el paralelo con el reclamo administrativo previo, podríamos concluir que el pedido de suspensión previo del acto en sede administrativa, eso sería inaplicable en la instancia originaria. Es decir, yo podría plantear una demanda en instancia originaria sin que sea necesario que en forma previa plantee la suspensión del acto en sede administrativa. Pero otros aspectos, como por ejemplo el pedido de informe, si el pedido de un informe del Estado antes de resolver, no veo de qué manera puede ampliar la instancia originaria o
restringirla. O, por ejemplo, la vigencia temporal de la medida cautelar. Es decir, creo que habrá que ver en cada caso, de todos modos, no es la solución que otorga la Corte, si efectivamente la norma o cada uno de los institutos amplía o restringe la instancia originaria. Sí, ahí yo lo que quizás querría agregar que, bueno, hay varios precedentes de la Corte en este tema, ¿no? De Córdoba, de noviembre de 2015, Nordi, de agosto de 2019, y más reciente Entre Ríos, de octubre de 2019. Yo ahí también tengo mis dudas, ¿no? A ver, es verdad que esto está en línea con lo que otra jurisprudencia de la Corte, que como mencionaba Pablo, dice que tampoco se le aplica la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional en cuanto para exigir el agotamiento de la vía, ya sea por la vía recursiva o más que nada la reclamativa. Si una provincia tiene un reclamo contra el Estado no podía oponer la falta de habilitación o no podría poner la falta de habilitación ante la Corte. No se le puede exigir a la provincia la interposición del reclamo administrativo previo en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Corte efectivamente, el fundamento que da, arranca diciendo, bueno, justamente que su jurisdicción originaria viene de la Constitución y no puede ser ampliada o restringida por disposición alguna. Yo ahí tengo una duda si ese es el verdadero fundamento, porque yo entiendo que el 117 lo que le da es la competencia, ¿no? Porque quizás la jurisdicción, como la de todos jueces, viene de jueces federales, viene del 116. Yo ahí tengo una duda. Y esa jurisprudencia de la Corte, cuando dice que no puede ser ampliada o restringida, originariamente justamente fue por competencia. Es decir, no me pongan por competencia originaria algo que no, por la Constitución no es de competencia originaria. Entonces ahí tengo una duda si ese es el verdadero fundamento o... Entonces la Corte no aplica ninguna norma del Código Procesal, de ejecución de sentencia, no aplica ninguna norma infraconstitucional para regular su proceso. Eso sería como una duda, un cuestionamiento frente a su fundamento. Pero creo que el mayor fundamento, y lo va también esposando en estos fallos, es que quizás su rol, a diferencia como habíamos arrancado al principio, ¿no? Donde en un contencioso administrativo tengo dos partes, una es el Estado, una en particular, en la Corte suele ser más, bueno, Estado si contrata extranjero, o Estado-provincia, entonces tiene un rol más, si se quiere, político, mediador, entonces ya no está esta disparidad, entonces reconocer prerrogativas a una de las partes podría ser, bueno, antipático o no estar justificado porque justamente lo que se busca en este rol de la Corte es otra cosa, entonces no quiere no generar desequilibrio. Creo que me da esa sospecha, y de hecho hay unas frases en estos fallos, por ejemplo, dice, las altas razones institucionales que determinaron su consagración constitucional y que en los casos que tienen lugar por razones de las personas, es asegurar una justicia libre de toda sospecha de parcialidad y evitar complicaciones, bueno, con estados extranjeros o provincias. Creo que tiene, no me acuerdo si en estos, yo creo que pasa un poco más por ahí, creo que en los otros fallos, también los de habilitación de la instancia, hacia ese análisis, que lo que busca es evitar limitaciones de orden procesal donde pongan en desequilibrio a las partes. Y lo que sí, la Corte, si bien dice que no se le aplica, la Corte termina en muchos casos pidiendo informe, no lo llamo informe del recurso, pero pide un informe previo a resolver. Fue la Corte misma, previo a la ley, que dijo que las cautelares tenían que tener plazo. Y también encontré precedentes donde la Corte se declara incompetente y dicta igual cautelar y lo manda. Entonces, bueno, en casos obviamente donde estaba en juego, no me acuerdo si la vida o la salud, entonces aplica un poco la ley, sin de invocarla, los principios o determinadas normas de la ley de cautelares. Listo. Bien. Y el último punto que nos queda, Agustina, es ver qué pasa con la ley de medidas cautelares y su aplicación en el amparo. La ley establece un principio general que dice que la ley de medidas cautelares no se va a aplicar en el amparo, salvo algunos supuestos. Primero, se va a aplicar en lo que se refiere al pedido del informe previo a la resolución de la medida cautelar. La diferencia es que en lugar de correr un traslado por 5 días al Estado para que se pronuncie, el plazo es de
3 días. Es decir, el informe previo se aplicaría en el marco del amparo. En lo personal, adelanto mi opinión que para mí esto es inconstitucional. Es decir, aplicar el pedido de informe previo en el amparo es desnaturalizar el amparo. Además, se otorga un plazo de 3 días, como antes veíamos. Y para cuando los plazos son mucho más exiguos en el amparo. Por ejemplo, para apelar y fundar tengo 48 horas. Para resolver, el juez tiene 48 horas o 3 días, según el caso. Y acá se establece un plazo de 3 días, que es superior a todos para resolver el informe, o para contestar el informe. Y ni hablar si después se le va a correr traslado del informe, si el informe... bueno, todas las vicisitudes que vimos antes que se pueden dar con el informe. El segundo punto, la ley dice que se aplica la vigencia, el plazo de vigencia. La diferencia es que en lugar de poder establecerse un plazo máximo de 6 meses, el plazo máximo por el que se puede establecer la vigencia de la medida cautelar es por 3 meses. Y los otros 2 aspectos que dice la ley que se aplican son los que se refieren a la modificación de las medidas cautelares y lo vinculado con la inhibitoria, o el régimen de la inhibitoria. Ahora, la ley de medidas cautelares, hay un tema que no resuelve, que en realidad es el que tendría que resolver, es sobre la base de qué requisitos se tiene que otorgar una medida cautelar en el marco del amparo. Porque la ley de amparo, perdón, la ley de medidas cautelares dice no se aplica al amparo, pero por el otro lado, la ley de amparo no tiene un régimen general para establecer los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares. Entonces la pregunta es, ¿qué norma aplico? Algunos han entendido que se aplicaba el régimen general del Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 230, y otros, entre los que me inscribo, entendemos que hay que aplicar la ley de medidas cautelares, que es un régimen específico, propio, donde se tiene en cuenta la presencia del Estado, y es el que mejor tutela los intereses que están en juego. Es decir, es la más próxima a la situación del amparo, en lugar de el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial, que está regido, como antes, o está pensado, como antes planteábamos y también decía Agustina, para el derecho privado, para las relaciones entre los particulares. Alguna jurisprudencia, por ejemplo, la Cámara Federal de Córdoba en un primer momento dijo que se aplicaba el artículo 230, pero la misma Cámara Federal de Córdoba más tarde sostuvo que había que aplicar la ley de medidas cautelares. Dentro de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares va a haber uno que no se va a aplicar, obviamente, que tiene que ver con el del pedido de suspensión previo del acto administrativo en sede administrativa. Es decir, si bien voy a aplicar en general los requisitos que prevé la ley de medidas cautelares para, en el caso del amparo, hay un requisito que no voy a poder aplicar, que es el de tener que pedir previamente la suspensión en sede administrativa. ¿Por qué? Porque en el caso del amparo está claro, y hoy no hay discusión, que es innecesario el agotamiento de la vía. No tengo que agotar la vía para interponer un amparo. Del mismo modo, entonces, si no tengo que agotar la vía para interponer un amparo, tampoco me pueden exigir que en forma previa a la interposición del amparo pida la suspensión en sede administrativa. Esa es la discusión fundamental que se da. Agustina. No, yo creo que ahí solo agregaría que si bien no lo dice, porque en verdad si uno se queda con la literalidad no podría ser, porque arranca diciendo, tenés ahí el artículo, arranca diciendo, perdón, no se aplica salvo esto, entonces el principio es que no se aplica la ley, ¿no? El principio es que no se aplica. Claro, se encuentra excluido salvo esto. Pero la realidad, por lo menos esa es mi opinión, lo normal para un amparo son lo normal, no quiero decir, son justamente los supuestos del artículo 2, ¿no? Digamos, 2 y 2, es decir, cuando está en juego la salud, la vida digna, el vulnerable. Entonces, la realidad es que si los sujetos del artículo 2 no tienen informe previo, no tienen vigencia temporal, su recurso no tiene efecto suspensivo, la puede dictar un juez incompetente y creo que el otro era caución juratoria, lo normal, si esa persona es la que inicia el amparo, debería también quedar excluido, por más de que arranca diciendo la norma, solamente se aplica esto, bueno, esto más el 2, porque si no sería como, lo termino, al del 2 que inició la vía de amparo lo termino perjudicando. Entonces yo creo que si esta es la interpretación razonable,
quedarían quizás por los problemas del informe, quedaría para los que son amparo y no son los del 2, que deberían a priori ser los menos, no digo que no hay, pero digamos, si es un tema más patrimonial. Pero sí, es un tema controvertido, no tiene sentido. Justamente lo que uno quiere en amparo es la velocidad, y le voy a decir que le tiene vigencia 3 meses, entonces está tramitando una prórroga cuando en verdad lo que quiere es que le resuelvan rápido el amparo, no tiene mucho sentido. Pero coincido. Exactamente. El amparo debería durar muchísimo menos, y la verdad que, digamos, si uno está en la naturaleza del amparo, establecer un plazo de vigencia parecería como que está admitiendo que el Sí, amparo no, que el tal amparo no es cual, una estás acción diciendo expedita y que rápida, como dice la Constitución. tal cual, tal cual. Bien, bueno, creo que con esto hemos abordado todos los 7 temas que nos habíamos propuesto al inicio de esta charla con Agustina. Esperamos que les haya sido de utilidad, es decir, tratamos de no descuidar los aspectos teóricos, pero hacerlo eminentemente práctico desde la realidad del fuero y las distintas situaciones que se dan, y así es como vimos entonces las cuestiones más problemáticas que se generan hoy en el fuero contencioso. Quiero agradecer especialmente a Agustina, para mí es una gran alegría y un honor haber compartido con vos. No, y yo agradecerte a vos por la invitación, la verdad que esta, fue un placer. esta charla, porque además creo que sos sumamente y la más calificada para poder hablar de estos temas. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, nos están agradeciendo, muchas gracias a ustedes. Y Agustina, si querés decir algo más o querés plantear algo. No, bueno, agradecerte a vos por la invitación, al Austral por darnos este espacio y a todos los participantes por escucharnos, y espero que haya sido útil. Que sea útil. Sí, que tenemos de otros países. Ahí viste que tenemos a República Dominicana, después vi que hay algún amigo también de Ecuador, hay de varios lados. Y para finalizar, además de agradecerles, los esperamos entonces en las jornadas de Derecho Administrativo, las clásicas jornadas de Derecho Administrativo del Austral, que como les dije son los días 17, 18 y 19 de octubre, y luego 24 y 25 de octubre, en todos estos casos por la tarde, y el 26 por la mañana. El tema genérico de las jornadas este año va a ser sobre el derecho administrativo, el interés público y la persona. Con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego. Muchas gracias.